Pues hermanos, vamos entonces a tomar nuestras Biblias con nuestra mano derecha, hermanos. Voy a pedirle que nos pongamos sobre nuestros pies, por favor, y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra de Dios, hermanos, para que podamos, ¿verdad?, leer las Escrituras y también, hermanos, podamos compartir, ¿verdad?, con aquellos que no conocen de la palabra de Dios, ¿verdad?, que no conocen el Evangelio, que podamos compartir este mensaje que seguramente va a ser de edificación también para ellos. Decimos, hermanos, esta es mi Biblia, soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en este día queremos que tú nos bendigas, Padre Santo. Queremos, Señor, que tú estés con nosotros en cada momento y que tu Santo Espíritu nos esté redarguyendo, Señor, y también trayendo, Padre Celestial, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, esa porción bíblica que necesitamos esta semana, Señor, para poner en práctica. Bendice a mis hermanos, Señor, que estamos aquí reunidos el día de hoy, y te pedimos una grande bendición, Señor, para que al salir de este lugar podamos compartir el Evangelio con otras personas que no lo conocen. Abre nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor, y que Dios les bendiga. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo número 4. Es el pasaje de la Biblia que leímos hace unos momentos en el servicio de adoración. Juan capítulo 4. Y vamos a estar meditando en la parábola, o mejor dicho, en el relato de la mujer samaritana. Cuando nos acordamos del Señor Jesús y nos preguntan qué cosas hizo el Señor Jesús, la mayoría de nosotros pudiéramos hablar acerca de los milagros. También podríamos hablar de la alimentación de los 5,000. Pudiéramos decir también que el Señor Jesús se destacó por haber hecho que Pedro caminara sobre el mar. Y una serie de cosas que la Biblia relata. Pero un hecho del cual muy pocos hablan, y un hecho del cual muy pocos predican, es que Jesús era un extraordinario ganador de almas. Era un extraordinario ganador de almas. Y la Biblia nos relata en este pasaje de Juan capítulo 4, cómo el Señor Jesús le presenta el plan de salvación a esta mujer, que era una mujer samaritana. Pero déjeme introducir de esta manera. En el norte de Italia se encuentra una catedral llamada la Catedral de Turín. En ella se conserva la famosa sábana de Turín, que ha sido muy polémica porque, según la tradición, sirvió para amortajar el cuerpo de Cristo después de que fue descolgado de la cruz. Y se dice que ese manto representa entonces la viva imagen del Cristo una vez muerto. El lienzo tiene unas manchas que supuestamente son de sangre humana, que se asemejan a la silueta de un cuerpo humano. Pero para algunos es la creación de un artista medieval. Y para otros de esa fe, de esa iglesia que profesan, es la imagen de Cristo. En el Nuevo Testamento se nos presenta más que una imagen de Cristo. Es la tarjeta de presentación de uno que, no siendo médico, sanó multitudes, que no siendo pescador realizó una pesca milagrosa, que no siendo nadador anduvo sobre las aguas, y que no siendo descubridor descubrió una vida nueva para cada una de las almas que él ganó. Entonces nos describe una imagen completa y distinta a la de la tradición popular. Y el pasaje nos muestra que Jesús es el más grande ganador de almas. El mensaje de hoy, como ustedes lo tienen ahí en sus hojitas, se titula Un ganador de almas extraordinario. Un ganador de almas extraordinario.
Yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, que el Señor Jesús desea que cada uno de nosotros nos convirtamos en ganadores de almas extraordinarios, porque para eso el Señor nos trajo a este mundo. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús fue un ganador de almas extraordinario? ¿Por qué el Señor tuvo esa característica o por qué se le conoce de esa manera? Bueno, la Biblia nos habla de tres cosas que quiero compartirles el día de hoy, basados en el Evangelio de Juan, capítulo número 4. Así que, en primer lugar, y ustedes anoten ahí, por favor, en sus hojitas que les acabo de repartir, ustedes anoten, por favor, la respuesta a la pregunta, ¿por qué Jesús fue un ganador de almas extraordinario? Porque tuvo una preocupación extraordinaria. Porque tuvo una preocupación extraordinaria. Y el pasaje nos ofrece dos respuestas al respecto sobre una preocupación extraordinaria. En primer lugar, inciso A que ustedes tienen ahí, Jesús tuvo una preocupación ineludible. Ponga la palabra ineludible. ¿Qué significa ineludible, hermanos? Que no se puede ¿qué? Evadir, que no se puede eludir, que no se puede esquivar. Jesús tuvo una preocupación ineludible, no la pudo evitar esa preocupación. Y vean lo que dice el versículo 4, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo número 4, la segunda parte dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿Se fijan la palabra necesario? Ustedes la tienen subrayada ahí, por favor, hermanos, enciérrela en un círculo. Le era necesario pasar por Samaria. Jesús tuvo una preocupación ineludible, por eso Él fue un ganador de almas extraordinario. El predicador estadounidense Billy Graham dice, la salvación es la esquina donde te encuentras con Jesús. La salvación es la esquina donde te encuentras con Jesús. Y saben, en la agenda de Jesús, cada alma a la que se le habla del Evangelio es una cita importante. Cada alma a la cual nosotros nos vamos a encontrar, cada persona por la cual oramos, cada hermano, cada hermana que hace una cita con un amigo, con una amiga, con un familiar para entregarle un folleto de la palabra de Dios, o simplemente cuando van a comer o van de paseo y ustedes pueden aprovechar a hablar de Cristo, es una cita importante para nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿lo es para usted y lo es para mí también? Dice la Biblia, le era necesario pasar por Samaria. No nos explica cuál era la necesidad apremiante. Muchos de nosotros decimos, bueno, si tengo que recoger un paquete y paso por ahí, voy y te visito. Bueno, si me queda de paso, paso por esa persona y oro por esa persona. Nosotros decimos, bueno, si la ruta me lo permite y también no me desvía demasiado hacia el lugar donde voy, entonces paso y le predico del Evangelio. Jesús dijo, le era necesario pasar por Samaria. La pregunta es, ¿a usted y a mí nos es necesario pasar por la casa de un amigo, de una amiga, para hablarle del Evangelio, así como Jesús lo hizo? Según la Biblia, dice que Jesús iba de Judea a Galilea. Y si usted presta atención a la distancia que había entre esos dos lugares, entre Judea y Galilea, la distancia es de 218 kilómetros. En carro pudiéramos decir que son como unas 2 horas y media aproximadamente, más o menos, pero de la época actual. Y Jesús iba caminando hacia ese lugar. Él se dirigía a un pozo que se llamaba el pozo de Sicar, e iba a una hora específica. Él iba a la hora sexta, que más o menos eran las 12 del mediodía, e iba a encontrarse con una persona. Jesucristo ya tenía en su mente, en su corazón, Jesucristo ya tenía la intención en su corazón de hablar con una mujer de Samaria. ¿Saben? La Biblia nos dice, hermanos, todo este relato porque la Biblia dice que Jesús siempre fue puntual. Siempre llegó a tiempo. Jesús llegó a tiempo a su encarnación. Cuando Él nació, dice la Biblia en Gálatas 4:4, que Jesús, nacido de mujer a su tiempo, llegó aquí a la tierra, hermanos, y vino nacido de una mujer. Jesús llegó a tiempo al Calvario cuando Él dijo, consumado es, según Juan 19:30, consumado es. Y muchos dicen que Jesús no llegó a tiempo para su amigo Lázaro.
Pero ya hemos descubierto aquí y les he enseñado que Jesús, el propósito de Él no era sanarlo, sino que era resucitarlo. A unos los sanó, a otros los resucitó. Y en el caso de Lázaro lo resucitó. Y la Biblia dice que es claro eso. Y muchos dicen que Jesús no llega a tiempo a rescatarnos, a contestar mi oración o incluso a salvarnos. Mucha gente dice, no, si Jesús hubiera venido a mí cuando yo hubiera tenido 16 años. Si Jesús hubiera venido a mí cuando yo hubiera tenido 22 años. Vino cuando yo ya era grande, tenía 50, 60, 70 años. Pues saben una cosa, hermanos, el Señor Jesús jamás llega tarde a la vida de alguien. Él conoce, Él sabe, Él perfectamente bien cree que el tiempo en el cual llega al corazón de una persona es el tiempo de la salvación. Jesús tiene sus propósitos para cada uno de nosotros. Y les voy a decir algo, hermanos, que quizás a usted le va a impactar esto. Pero Jesús no a todos va a sanar. Jesús sanó a algunos de los que estaban ahí en aldea, en la ciudad, en Jerusalén, en Samaria y en todos los lugares donde Él visitó. Pero Jesús no sanó a todos los que se encontró. Jesús no va a sanar a todas las personas que le piden. No a todos los va a resucitar. No a todos les va a hacer un milagro. No a todos los va a salvar, desafortunadamente. Los judíos piadosos no pasaban por Samaria. Y eso se refiere a los judíos que tenían por encima de la religión la tradición y la cultura. Porque la Biblia dice, hermanos, que el pueblo judío y los samaritanos no se podían ver entre ellos mismos. La Biblia dice que los samaritanos tenían una enfermedad donde ellos no podían, ¿verdad?, mezclarse con los judíos, y los judíos no podían estar platicando con los samaritanos. Pero Jesús pasa por donde los demás no pasan. Pasa por Samaria. Y el punto de encuentro era el pozo de Sicar. Hermanos, ¿en dónde nos estamos encontrando con las personas que no conocen a Cristo? ¿En dónde? ¿Dónde será el punto de encuentro de los sanmiguelenses o de las personas que vienen de afuera a San Miguel de Allende? Quizás sea el primer cuadro de la ciudad, quizás sea un lugar donde van a comer, quizás sea un lugar donde sea un parque público, quizás sea un lugar donde no nos guste ir. Pero el Señor Jesús fue al lugar donde estaba la gente que tenía necesidad de ir para tomar agua. Y esa es la gran diferencia entre ser religioso y tener un verdadero amor por el prójimo. Aunque cansado, llega al pozo de Sicar gracias a su preocupación que dijimos en el inciso A. ¿Preocupación qué? Ineludible. No la podía evitar. Por esa razón, una de dos, por esa razón Jesucristo fue un ganador de almas extraordinario. Inciso B, póngale ahí por favor, hermanos. Jesús tuvo una preocupación individual. No nada más era una preocupación ineludible, sino también era una preocupación individual. Cuando decimos individual queremos decir personal. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Sí? Versículo 7, hermanos, ahí lo tienen ustedes en sus hojitas. Ayúdenme a leerlo por favor hasta donde indica. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Hermanos, él tuvo una preocupación individual. Y como ya lo mencioné hace unos momentos, aunque cansado, para Jesús la persona es muy importante. Hubo un hombre llamado Leonardo da Vinci que pintó a Jesús como italiano. El Greco lo pintó como español. Pero la Biblia dice que Jesús es universal en su preocupación por cada individuo. Jesús es un salvador personal. Y para Jesús no somos un número como muchas empresas, como muchas poblaciones, como muchos censos nos pueden decir a nosotros. No somos un número, somos un alma. Y la samaritana era una mujer marginada por todos los demás. A esas personas debemos de ir a hablarles de Cristo y del Evangelio. A las personas marginadas. La Biblia dice que Jesús vino a salvar a los oprimidos de corazón, a los cautivos, a los que estaban presos, a los que tenían grande necesidad. A esos vino Jesús a hablarles del Evangelio y a salvarlos. Jesús va a un pozo distante que estaba en el desierto e iba por agua. Ahora la pregunta es, ¿tenía necesidad de agua Jesús? Bueno, en realidad no. Él era humano también y seguramente él también bebía agua, pero él no tenía la necesidad de ir a ese pozo específicamente a tomar agua, porque él tenía otros medios de tomar agua en su propia ciudad. A 218 kilómetros
de distancia para venir a encontrarse con la mujer samaritana? Lo más probable es que no. Muchas veces para ganar un alma no tenemos necesidades físicas, emocionales o de salud, pero vamos a donde sí hay la necesidad, que nosotros vemos que las personas pueden escuchar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sabe? Para Jesús hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Y esa es una grande, pero grande verdad que nosotros debemos de todos los días, ¿verdad?, hacer sonar las campanas de los cielos cuando un pecador se arrepiente de sus pecados. Para Jesús tú eres muy importante, por eso vino a tu vida enviando a alguien más. Y la pregunta que siempre me hago, y la pregunta del canto, ¿verdad?, que a veces entonamos aquí en la iglesia es: ¿qué sería de mí si Él no me hubiera encontrado, perdonado, rescatado, etcétera? ¿Qué sería de nosotros? Y la pregunta es: ¿qué hubiera pasado si alguien que te habló de Cristo no hubiera hecho caso a ese llamado? Que hubiera dicho a esa persona: no, el día de hoy no voy a ir a la iglesia a predicar. No, el día de hoy no voy a ir a esa ciudad. El día de hoy no voy a pasar por esta avenida. El día de hoy no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Si él hubiera eludido el mensaje, el llamado que Dios le hubiera dado. Que nos hubiera tocado un Jonás, imagínense nomás. Que en vez de venirse para predicar el evangelio acá a la ciudad, él se hubiera ido a otra parte y no hubiese predicado el evangelio a nuestras vidas. Quizás nadie estaríamos aquí. Pero la gran verdad es la siguiente: alguien estará en el cielo gracias a ti. Alguien estará en el cielo gracias a ti. Algún día alguien se acercará y te dirá: gracias porque me predicaste del evangelio. Gracias porque cruzaste esa calle. Gracias porque te bajaste del carro. Gracias porque a pesar de que el autobús te dejó en aquella ocasión, tú no te fuiste hacia otro lado y te sentaste a un lado de mí y me hablaste de Cristo. Gracias porque aparentemente hubo un atraso, pero no se atrasó en el reloj ni en el tiempo de Dios. Gracias a ti estoy aquí en el cielo, porque Jesús tuvo una preocupación de manera individual. Entonces, el primer punto, revisemos, hermanos, lo que acabo de decir en esta ocasión. ¿Por qué Jesús fue un ganador de almas extraordinario? Porque tuvo una preocupación extraordinaria. Y esa respuesta está en dos sentidos. La primera es una preocupación ineludible. No se puede evitar, no se puede esquivar, no se puede eludir. Le era necesario a Jesús pasar por ese lugar. Y segundo, hermanos, porque Jesús tuvo una preocupación individual, personal. Porque Jesús fue hacia donde estaba una mujer que tenía una grande necesidad. Y ahorita lo vamos a ver en unos momentos más. Número 2, ¿por qué Jesús fue un ganador de almas extraordinario? Bueno, apunten ahí, hermanos, porque tuvo una acción extraordinaria. Apunten la palabra acción extraordinaria. Jesús tuvo una acción extraordinaria. Y esta acción está dividida en dos cosas según este pasaje de la Biblia. Veamos lo que dice el versículo 7 nuevamente. Ahí lo tenemos, ustedes lo tienen ahí en sus hojitas, hermanos. Ayúdenme a leer la única parte que está ahí. Dice: Jesús le dijo: dame de beber. En primer lugar, hermanos, Jesús tuvo una acción definida. Ponga la palabra definida. Jesús tuvo una acción definida. ¿Cuál fue la acción que Jesucristo le dijo a esta mujer? Dame de beber. Se congració con ella, hizo una conexión con ella. Los dos tenían una necesidad quizás, y Jesús llega y le dice a esta mujer: mujer, dame de beber. Tuvo una acción definida. ¿Cuál es nuestra acción para con la gente inconversa? ¿Cuál es nuestra acción? Muchas veces como que tenemos obstáculos, ¿no es cierto? Muchas veces, a veces ponemos primero obstáculos. No, yo no voy a un lugar donde están quizás con música muy alta. Yo no voy a un lugar donde están fumando. Yo no voy a un lugar donde están diciendo malas palabras. Y a veces los obstáculos los ponemos nosotros. Pero el evangelio es así. El evangelio es ir a donde nadie va. El evangelio es ir a donde las personas no quieren salir. Y esta mujer no iba a salir de ese lugar porque era, en primer lugar, restrictivo para ella salir. Y en segundo, era el pozo donde todos los días iban a tomar agua. Y traían agua a ellos de ahí. Entonces Jesús tuvo una acción definida. Le dice: dame de beber. En los tiempos de Jesús, judíos y samaritanos, como dije hace unos momentos, tenían una relación muy hostil y de desconfianza mutua. Esta enemistad se remontaba a antiguas divisiones religiosas y políticas que había en esa ciudad. Los judíos consideraban a los samaritanos como herejes por sus prácticas religiosas diferentes y su mezcla de las culturas.
y como resultado evitaban el contacto y la convivencia con ellos. Por eso dije hace unos momentos, los judíos eran más religiosos que tenían amor al prójimo. Ellos tenían más religiosidad que amor al prójimo. Jesús es un gran saltador de obstáculos, porque Jesús superó todos los obstáculos y es lo mismo que quiere que nosotros hagamos también. Por ejemplo, Jesús superó los obstáculos de la raza. Jesús no veía en ella a una mujer samaritana, Jesús veía en ella a una alma que se estaba perdiendo rumbo al infierno. Jesús ve a una persona necesitada. Número 2, Jesucristo rompió los prejuicios sociales. ¿Saben por qué? Porque un hombre dialoga con una mujer a pesar de que era mal visto. La mujer no podía dialogar con un hombre. La mujer no podía entablar una plática con un señor. Y Jesucristo venció el obstáculo social. 3, los prejuicios religiosos. No pretendía ganar una discusión. Jesús le contesta más adelante en el versículo 21, mujer, te aseguro que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino solamente, ¿quiénes dicen? Los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad. A Jesús ni siquiera le interesaba ganar el punto doctrinal ni teológico en esa conversación, porque empezaron una conversación donde dice, Señor, ustedes los judíos dijeron que en este monte íbamos a adorar al Señor, pero pues también acá lo podemos adorar y todo esto y lo demás. Y el Señor, como buen judío, pudo haber dicho, no, si no es en el templo a las 3 de la tarde frente a la capilla, entonces nadie puede adorar al Señor. Jesús ni siquiera, Él mismo siendo Dios, ni siquiera pretende ganar una discusión teológica. Le dice, mujer, te aseguro que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Solamente aquellos que son verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Número 4, Jesús derriba el obstáculo de las flaquezas morales, porque Jesús no era un juez para la mujer samaritana. Jesús fue un abogado tanto para ella como para la mujer adúltera. Le dice a la mujer adúltera, mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús era amigo de pecadores. Así se le conoció y así se le conocía. La pregunta es, ¿qué clase de obstáculos podríamos nosotros saltar, para hablarle a una persona? ¿Qué clase de obstáculos? ¿El tiempo? Es que no tengo tiempo. ¿La familia? Es que tengo que ver a mi familia. ¿La diversión? Es que precisamente hoy miércoles en la noche es el único día donde puedo salir con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. ¿La distancia? ¿La pena? ¿La vergüenza? ¿Serán nuestros obstáculos los mismos que tenía la mujer samaritana para ser evangelizada? ¿Serían los mismos obstáculos? A lo que llamamos obstáculos quizás sean excusas para no hacerlo. Jesús tuvo una acción definida. Vemos aquí en el punto número 2, inciso A. Jesús tuvo una acción definida. Derribó obstáculos. Y mi pregunta es para ustedes, ¿es difícil hacer eso? ¿Derribar nuestros obstáculos? Inciso B, apunten ahí por favor. Inciso B, Jesús tuvo una acción satisfactoria. Acción satisfactoria. No solamente tuvo una acción definida, sino una acción satisfactoria. Vean lo que dice el versículo 14. Ahí lo tienen ustedes, la segunda parte de este versículo. Dice, hermanos todos, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Leímos, hermanos, que Jesús le dice, mujer, dame de beber. Y la mujer le explica los obstáculos que ya vimos hace un ratito atrás y que vimos, ¿verdad? En el punto anterior. Pero déjeme decirles una cosa. El Señor le dice, mujer, si tú vieras, si tú te dieras cuenta, si tú pudieras entender quién es el que te pide agua, entonces yo te diría que del agua que yo estoy ofreciendo, del agua que yo tengo, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Jesús tuvo una acción satisfactoria a una necesidad. La pregunta es, ¿qué necesidad tiene la persona que usted está evangelizando? ¿O qué necesidad tendrá la persona que usted irá a evangelizar? Quizás tenga un problema financiero, quizás tenga un problema de salud, quizás tenga un problema emocional. Bueno, usted necesita tener una acción satisfactoria con respecto al evangelio. ¿Sabe? El evangelio de Jesús ofrece una solución integral a los problemas físicos, emocionales, del alma y los espirituales. Jesús
entrega un evangelio integral. Y la Biblia nos dice, hermanos, que nosotros debemos de, por supuesto, presentar un evangelio de acuerdo a las necesidades de las personas, para que ellos puedan entender perfectamente bien el evangelio de Jesucristo, según de acuerdo a sus propias necesidades. Y la pregunta es, ¿quiénes vinieron a Jesús por medio de un problema físico, los que estamos aquí? ¿Quiénes tuvieron un problema de enfermedad y dijeron, bueno, yo voy a recibir a Cristo en mi corazón? ¿Quiénes de ustedes tuvieron un problema emocional? A lo mejor tenían un montón de carga, tenían a lo mejor un montón de problemas, a lo mejor estaban pasando por un divorcio, por una separación, estaban pasando por un problema familiar y vinieron a Cristo Jesús. ¿O quiénes de ustedes, hermanos, vinieron a Cristo Jesús a través de un problema del alma, por ejemplo, o de un problema espiritual? Sea cual sea la circunstancia por la cual hayamos venido y la necesidad, estoy seguro que el Señor Jesús ha satisfecho nuestras necesidades. La mujer samaritana le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, versículo 15. Dame de esa agua, Señor, para que yo no tenga sed. Porque la mujer vio a Jesús como un proveedor, le dice, dame de beber. Versículo 7. Versículo 9, lo ve como un judío. ¿Cómo tú, siendo judío, hablas conmigo? Y versículo 18 y 19, hermanos, del mismo pasaje de Juan capítulo 4, la mujer lo ve como un profeta. Jesús le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y la mujer le responde, Señor, yo creo que tú eres un profeta, porque pues yo creo que tú me estás, ¿verdad? Diciendo toda mi vida. Pero la mujer no veía a Cristo, ¿verdad? Sino hasta el final. Vean cómo lo que dice el versículo 29. Cuando entonces ella entendió bien quién era Jesucristo, dice la Biblia en el versículo 29, que por cierto ella fue a predicarles el evangelio a otros hombres que estaban en su ciudad también. Ella dijo, señores, ¿no será este el Cristo? ¿No será este el que estamos esperando? ¿No será este el enviado de Dios? ¿Cuál era la necesidad real de la mujer samaritana según este pasaje de la Biblia? ¿Quién de ustedes me pudiera decir? ¿Cuál era la necesidad real de la mujer samaritana según este pasaje de la Biblia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Físico? ¿Emocional? ¿Del alma? ¿Espiritual? Claro, pudiéramos decir todos son pecadores y tienen problemas del alma, claro. Pero si estamos hablando que el evangelio es un evangelio integral, ¿cuál sería el problema por el cual la mujer samaritana vino a los pies de Cristo? ¿Cuál sería ese problema? Espiritual, dice Miguelito, muy bien. A ver, ¿alguien más que quiera decirme? ¿Cuál sería ese problema? Del alma, dice. Bueno, muy bien, del alma. ¿Quién más? Falta de amor. Muy bien, falta de amor, ¿verdad? Porque dice aquí, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Buscadora de la felicidad. Era un vacío que solo Dios pudo llenar. La sed que ella tenía era una sed emocional. Sí, la sed física, el agua del manantial la iba a quitar. Y ella ya estaba acostumbrada a ir para allá al agua, y ella estaba acostumbrada a venir 2, 3 veces y a cargar el agua y lo que sea. Y ella al principio dijo, Señor, si tú tienes de esa agua, dame de beber para que no venga este pozo. Pero el Señor Jesucristo no quería darle de esa agua. Cuando empezó a platicar con ella y le empezó a definir cuál era su necesidad, y ella lo vio, esa necesidad, entonces ella dijo, no es una agua física la que yo necesito, ni la que este hombre me está dando. Y va y les predica a los hombres que estaban en su aldea, en su ciudad, y les dice, ¿no será este el Cristo? No les dijo, ¿no será este el que nos va a quitar la sed física? No les dijo eso. Les dijo, ¿no será este el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios? Saben, Jesús tuvo una acción satisfactoria. La pregunta es, ¿está usted satisfecho con lo que Jesús hizo en su vida? ¿Está usted satisfecho? ¿Lo puede ahora hacer usted con un amigo o con un familiar suyo, el ir a presentarles un evangelio satisfecho para lo que ellos necesitan? Bueno, pues entonces hagámoslo. Y vamos a revisar el segundo punto, que fue lo que dije. Número 2, vamos a revisar ¿por qué Jesús fue un ganador de almas extraordinario? Bueno, porque tuvo una acción extraordinaria en el punto número 2. Y dije 2 respuestas. Inciso A, Jesús tuvo una acción definida. E inciso B, Jesús tuvo una acción satisfactoria completamente. Ahora veamos la tercera parte y última de este mensaje, para que podamos recordarlo y que toda esta semana podamos meditar en ser
extraordinarios ganadores de almas, porque el Señor Jesucristo lo hizo, y Él nos llama a que nosotros también demos fruto y que nuestro fruto permanezca. ¿Por qué Jesús fue un ganador de almas extraordinario? La tercera respuesta del punto número 3 es la siguiente: porque tuvo resultados extraordinarios. Póngale ahí, por favor, resultados extraordinarios. Según el versículo 29, el inciso A que ustedes tienen ahí en sus hojitas, Jesús tuvo un resultado transformador. Inciso A, un resultado transformador. Vean lo que dice el versículo 29 de Juan capítulo 4, versículo 29, hermanos, lo leemos todos juntos. Dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Hasta ahí nada más. Tuvo un resultado transformador. Nosotros no ofrecemos una religión, no ofrecemos un bonito lugar, ni siquiera un lugar cómodo. No ofrecemos el éxito y la prosperidad inmediata. No ofrecemos una vida sin problemas. No ofrecemos un evangelio barato. Por eso no todos lo quieren. Solo los necesitados y los que comprenden verdaderamente su necesidad física, emocional, espiritual o del alma, y que ellos pueden venir a Jesucristo y reconocer inmediatamente una acción transformadora que el Señor está haciendo en sus vidas. Dice que la mujer dejó su cántaro. Era algo que no se le permitía hacer, porque iba a regresar 2 veces, 3 veces, porque la gente de su familia iba a decir: oye, ¿dónde está el agua? Y ella dejó el cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Hermanos, la acción transformadora tuvo un resultado transformador, el Señor Jesucristo, en la vida de esta persona. Cada persona en la Biblia debía primero de reconocer su propia necesidad. Si vemos algunos ejemplos, Bartimeo el ciego, por ejemplo, la Biblia dice que respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y esa pregunta muchas veces decimos nosotros: no, Señor, ¿no estás viendo que está mal de sus ojos? Señor, ¿no estás viendo que está postrado? Señor, ¿no estás viendo que no puede caminar? Señor, ¿no estás viendo mi necesidad? Y hermanos, no es esa el sentido de la pregunta. Cuando Jesús dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: maestro, que recobre la vista, era para que él se diera cuenta de su propia necesidad. Saben, hay personas que aún teniendo una necesidad tan grande no vienen a Cristo, no vienen a Jesús, no vienen a Dios, no buscan al maestro. Ellos, como si estuviesen escogiendo: te sano de tu enfermedad, te restauro el alma y tu relación matrimonial, o te restauro a tus hijos, o prefieres mejor seguir viviendo tu vida como siempre. Y desafortunadamente mucha gente sigue viviendo su vida como siempre. Tenemos ejemplo de ello en nuestras casas, en nuestros amigos, en la escuela, en el trabajo, donde quiera. Jesús le dice a este hombre: ¿qué quieres que te haga? Y a la mujer adúltera le dice: yo no te condeno, vete y no peques más. Tampoco yo te condeno. Y a la mujer samaritana le dice: sino que el agua que yo te daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, para que no tenga yo sed ni venga a sacarla. Le dice la mujer: Señor, dame pues de beber de esa agua para que yo no tenga sed. ¿Sabe? Su nueva motivación ya no fue llenar un cántaro, sino fue llenar las vidas vacías de los hombres de su ciudad. Lo acabamos de leer, versículo 28 y 29. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y el versículo 29 dice: ¿no será este el Cristo? Entonces dice que los hombres salieron de la ciudad y vinieron a él. Versículo 30. Note, la transformación no era llevar el agua física a los demás, sino llevar el agua espiritual a las gentes. Y esa, mis amados hermanos, es la gran misión de la mujer samaritana. Esa es la gran misión de todos nosotros, y esa fue la gran misión de Jesucristo al venir a la tierra. La mujer le dijo a los suyos: ¿no será este el Cristo? La transformación nuestra no es seguir siendo pescadores. Jesús se lo dijo a Pedro, ¿verdad? ¿Qué le dijo? De hoy serás, ¿qué cosa? Pescador de hombres. Y cuando Pedro se desilusionó del cristianismo,
Cuando Pedro dijo, pues ya Jesús ya se fue y ya no va a venir otra vez más, y no resucitó y mira, murió en la cruz, dice la Biblia que él y Juan regresaron al mar. ¿A qué? A pescar. Dice que regresaron sus redes, dice que regresaron a pescar. Y dice que ellos no habían vuelto a pescar por 3 años y medio. Y volvieron otra vez a pescar y echaron las redes. Y Jesús tuvo que ir otra vez al encuentro de Pedro y de Juan y de los demás discípulos. Y le dijo, soy yo, paz a vosotros. Y entonces Pedro tuvo grande miedo, que dice que entonces se echó al mar y entonces se escondió. Tuvo como 5 motivos, ¿verdad?, para no estar al encuentro del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice, hermanos, que Jesús tuvo que ir por él otra vez para decirle, yo no te rescaté para seguir siendo pescador allá en el mar. Yo te puse para que seas pescador de almas, pescador de hombres. No es seguir siendo un estudiante más, un empleado más, un empresario más, un hombre de negocios más, sino llevar a los pies de Cristo a los demás por medio de lo que yo hago. ¿Cuántos dicen amén? Mi trabajo es la oportunidad que Dios me da para poder predicar el evangelio a otras personas, relacionarme con ellos y ganarlos para Cristo. Por eso Jesús tuvo un resultado, el número 1, transformador. Inciso B, por favor. Se le cayó su hojita. Inciso B, por favor, hermanos. Inciso B. Póngale ahí, Jesús tuvo un resultado multiplicador. La palabra multiplicador. Vean lo que dice el versículo 41 y 42, hermanos, de este mismo pasaje de la Biblia. Lo leemos todos juntos. Dice, y creyeron muchos más por la palabra de él. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Se fijan cómo le reconocieron? ¿Se fijan cómo se transformaron? ¿Y se fijan cómo ellos le recibieron en su corazón? Y hubo un resultado multiplicador. Cuando encuentres a ese hombre de paz, a esa mujer de paz, cuando encuentres a ese hombre, a esa mujer, que le hables de Cristo y que su necesidad ha sido resuelta en Cristo Jesús, él mismo, ella misma va a predicar el evangelio, va a traer una multitud a los pies de Jesucristo. Pero necesitamos encontrar al hombre, a la mujer de paz, al hombre, a la mujer que recibe a Jesucristo como esta mujer samaritana en su necesidad. Les voy a decir un juego de palabras y síganme en el pensamiento del juego de palabras, ¿ok? Es un juego de palabras. Nicodemo recibió a Cristo en el corazón, pero no lo recibió en su casa. Jamás le abrió las puertas de su casa. Simón el fariseo recibió en su casa a Jesús, pero no le recibió en su corazón. Nunca le siguió. Los ganaderos no le recibieron ni en el corazón ni en su casa. Los de Gadara no le recibieron. Dice la Biblia que ellos, cuando vieron a Jesús que echó fuera los demonios de ese hombre, dice que en vez de recibirlo y reconocerle, y dice que en vez de creer en él como Jesucristo y como el Salvador, dice que agarraron piedras y le dijeron, hey, vete de nuestros contornos. Y entonces lo apedrearon y ni siquiera en su casa ni en sus corazones le recibieron. Pero los samaritanos de esta ciudad le recibieron en su corazón y también en su casa. ¿Se fijan el juego de palabras que estoy utilizando? Nicodemo le recibió en su corazón, pero no en su casa. Simón el fariseo, aquel que dijo, ese perfume se le debió de haber dado mejor a los y todo lo demás, le recibió en su casa, pero no le recibió en su corazón. Los de Gadara, ni en el corazón ni en su casa. Pero los samaritanos, estos hombres vinieron a Jesús, le reconocieron como el Señor y le dijeron, quédate. Vean lo que dice el versículo 40. Dice el versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí, ¿cuántos días? 2 días. 2 días se quedó ahí con ellos. En el corazón y en sus casas recibieron a Jesucristo como Señor y como Salvador. Esa es la clase de gente que necesitamos hoy en día en nuestras iglesias. Gente que reciba a Jesucristo con todo su corazón. Y todo gracias a la mujer que no reservó para ella misma a Jesús solamente en el corazón. Ella fue y predicó el evangelio a todas las personas que encontró en su aldea, en su ciudad. Juan Wesley decía, el famoso predicador, le di a Jesús mi casa y mi casa entera le recibió.
le di a Jesús mi casa y mi casa entera le recibió. Amados hermanos, si somos fieles, habrá fruto multiplicador. Dice la Biblia en Juan 15:16: os he puesto para que vayáis, ¿qué dice? Y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Saben por qué sucedió esto, hermanos? Por causa del inciso B. Jesús tuvo un resultado multiplicador. ¿Qué resultado le vamos a entregar a Jesús cuando Él venga? ¿Ganadores de almas o perdedores de almas? Pues si me permiten decir esa expresión. La Biblia dice en Proverbios 11:30, búsquenlo por favor. Proverbios 11:30, si son tan amables. Amén. ¿Qué dice, hermano Martín? Amén. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Y usted me dirá: pastor, ¿qué significa esto? ¿Qué relación hay entre la sabiduría y el ganar almas? Bueno, vivir una vida justa tiene un efecto revitalizante en la comunidad, y trabajar para llevar a otros a la fe es un acto de verdadera sabiduría. Guiar a otros hacia la fe en Dios demuestra una profunda comprensión y aplicación de la sabiduría divina. Aquel que gana almas es sabio. Punto. La Biblia dice que es una consecuencia de la otra. Esta sabiduría no es teórica, sino es práctica, mostrando un conocimiento íntimo de lo que realmente importa en la vida y en la eternidad. Entonces, en resumen, hermanos, ustedes lo tienen ahí en sus hojitas. En resumen, la relación entre ganar almas y ser sabio radica en que ganar almas es una manifestación práctica de la sabiduría divina, enfocada en lo eterno, demostrando el amor y obediencia a Dios y teniendo un impacto duradero en la vida de todas las personas. ¿Cómo podemos concluir? ¿Cómo podemos concluir? Seamos ganadores extraordinarios de almas como Jesús lo fue, para la honra y la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Les invito esta semana a que salgamos, a que vayamos, a que compartamos, a que le digamos a los nuestros: mira, cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo, y también lo puede hacer contigo. Los que ya lo están haciendo, felicidades, ese es el camino. Los que están dedicando tiempo, hermanos, no desmayen. Los que están, orando por una persona, por dos personas, hermanos, no desmayen. Los que están en la casa con personas que un día conocieron a Cristo, se alejaron de la palabra de Dios y Dios no les ha olvidado, hermanos, no los olvide usted, porque Dios no los ha olvidado. Dios hasta el último momento les da la oportunidad de salvarse. Hasta el último momento. No olvidemos a los nuestros. Sigamos predicando el evangelio. ¿Cómo? Ponga en práctica lo que hizo Jesús. Una necesidad sentida, una situación de la vida cotidiana. No espere que todo sea teológico, sino esperemos a que Dios tenga un encuentro físico, sanador, un encuentro emocional de nuestro corazón, de nuestra mente, un encuentro en el alma o un encuentro espiritual. Usted defina qué clase de necesidad tiene la persona que le habla de Cristo y hágale entender que por ahí es el camino para la eterna salvación. Nos ponemos de pie, hermanos, y oramos al Señor. ¿Les parece bien? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Queremos venir, Padre Celestial, a tu presencia, Señor, para agradecerte todo lo que tú has hecho por nosotros. Señor, en este día queremos poner en tus manos a todas aquellas personas que tenemos en mente, Señor, algún día poderles hablar de Jesucristo. Que podamos, Señor, preparar el camino como lo hiciste tú, Señor, a través de una acción definida, Señor, a través de una necesidad extraordinaria, Señor Padre Santo. Y Señor Jesús, te pedimos para que tú, Señor, trabajes en el corazón de aquellas personas que estamos hablándoles de Cristo. Yo oro por cada persona que mis hermanos están evangelizando y que mis hermanos están conviviendo para que ellos puedan conocer el evangelio de Cristo en sus corazones. Oramos por cada enfermo, por cada persona en el trabajo, por cada estudiante, por cada vecino, por cada viajero, por cada persona que me encuentro en el centro de la ciudad. Oramos por
todas las personas, porque ninguna persona es una casualidad en la vida que me la haya encontrado, que haya hablado con ella, que me haya sentado a un lado de esa persona. Dios pone en una esquina la salvación, el encuentro entre Dios y el hombre. Padre, que seamos sensibles esta semana a predicar tu evangelio. Que podamos, Señor, salir y que cualquier tema que sea necesario sea de necesidad para que la persona pueda encauzar su vida y su corazón a Jesucristo. Padre, haznos más sabios como tu palabra lo dice, y el que gana almas es sabio. Bendícenos y quédate con nosotros. En el nombre de Jesús agradecemos estas cosas y todos decimos amén y amén, Señor.